En algún punto nos pusimos a hablar de que es arte. Bueno, es tu amuleto de la suerte ahora. Es algo, no sé si es suerte. Es tu tótem, Mm, básicamente. Es como ver mi cabrito. Ujú. Bueno, vos dirás, está grabando todo. De hecho, ya se está grabando. Entonces. Solo que no estamos tan cerca del micrófono. Y podrías hacer el corte de inicio, o no sé cómo se llama, el clap A y ver, los lentes. grabando. Ah, bueno, sí. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que probablemente toda esa introducción va a salir. No lo sé. No, vamos a hacer corte. Vos mirá cuando sea útil. Corte. Ah, no. ¿Cómo es el inicio? Toma uno. Toma uno, Esto ajá. no es arte. Iniciamos. Hola a todos. Hola a todos. Si querés puedes usar tus audífonos y si no, pues también. Ajá. Buen punto. ¿Cómo querás? Monitor fantasma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Esto no es arte. Aquí estoy con mi amigo Roger Canek. Hoy vamos a platicar un poco acerca de cómo nos conocimos, quiénes somos y por qué estamos haciendo este podcast, básicamente. Este podcast está patrocinado por mi libro, el libro rojo, este que tengo acá. Lo pueden conseguir en Amazon, voy a dejar los enlaces en la descripción. Y por SHAR, el laboratorio de arte que Roger Canek, pues acá mi amigo también tiene. El estudio de arte y arquitectura. Que también vamos a dejar los enlaces acá abajo en la descripción. Ok. 2020, pandemia. 2020, pandemia. Recordando un poco cómo nos conocimos. No sé si ustedes han visto o se recuerdan de la caricatura de Hey Arnold. Pero básicamente pues nosotros vivíamos en una casa muy parecida a 4 grados norte. 4 grados norte. Sí, una casa que parecía de caricatura porque pues tenía muchas habitaciones y pues no sé, o sea, nos veíamos cada vez que íbamos a cocinar, ¿no? Esa era como la idea. De repente coincidíamos por un café, pero no nos conocíamos, no nos hablábamos, en pasillos, como, ¿qué tal? ¿Qué onda? Órale. Sí, lo más extraño era que los dos hacíamos arte, pero a ese punto no nos conocíamos porque solo era como estar en automático. Y eso es algo que nos pasa bastante, ¿no? O sea, en la vida cotidiana como que estamos en automático y pues no nos ponemos a pensar que la persona que está a la par puede tener algo interesante que decir, ¿verdad? Entonces, un día me recuerdo muy bien que vos estabas cocinando, me preguntaste, ¿tenés una academia? Y yo te dije, sí, y ese fue el término de la conversación, básicamente. Ajá. Sí, vi un chaleco, ubiqué la academia porque la había visto antes en redes. Lancé la pregunta y fue como, ok, confirmación. Ajá, pero lo chistoso fue que no continuamos la conversación, solo fue como... Estábamos trabajando. Cada quien en su rollo, yo en estudio de arquitectura, Carlos en sus temas de universidad, por ahí. Sí, una cosa que me pareció interesante fue que, bueno, cae pandemia. La historia fue que cae pandemia. Éramos varios amigos que vivíamos en la casa. Y cada quien hacía pues tenía como una especialidad en el arte, ¿no? Danza, en tu caso era arquitectura, en mi caso era dibujo, porque enseñaba diseño gráfico. Fotografía, había alguien de fotografía también. Tatuaje. Había alguien de fotografía, alguien de tatuajes. Y... luego alguien que estaba en un call center, básicamente. El de tatuajes. Ajá, el de tatuajes. Bueno, que después descubrimos que hacía tatuajes. Entonces, cae pandemia. Y lo interesante es que de alguna manera nos tuvimos que conocer. Porque no había otra cosa que hacer. Era como, bueno, cae pandemia, cierran todo. Y de repente era como 5 personas en un espacio reducido. Ya, vamos a conocernos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace cada uno de nosotros? Hay que convivir. Hicimos una comida en la terraza, platicar, unos tragos.
hablamos sobre lo que estábamos viviendo en ese momento, aislados, lejos de familia. Lo peculiar es que todos eran como de la misma edad, aproximadamente casi 30, lejos de casa, algunos eran de muy lejos, otros de más o menos cerca, pero con esa vida independiente de llevar las cosas al ritmo propio y la libertad. Por ahí fue que coincidimos. Creo que en ese mood estaban la mayoría. Sí, era como tratar de también buscar un escape porque nos había caído la pandemia encima y de alguna manera queríamos conocer a los demás como para ver qué podíamos hacer con ellos, ¿no? Y en ese sentido yo me recuerdo muy bien que fue la primera vez que hice una exposición y eso se lo atribuyo aquí al señor que está a la par. Porque básicamente estábamos con este rollo de, bueno, cayó pandemia, no podemos salir, cada quien empezamos a hablar de que hacíamos arte y yo le digo a Roger, mira, pues yo tengo algunas pinturas en mi cuarto, ¿no? Y que él me dice, vamos a verlas, entonces yo las saco, me recuerdo muy bien que las llevo a la cocina y vos te quedaste con una cara de, ¿por qué tenés esas pinturas en el cuarto? ¿No? Y yo, pues porque no tengo otro lugar donde dejarlas, ¿verdad? Entonces fue muy interesante porque después yo te dije, pero enséñame tus pinturas. Y fue así como, ok, vos estás bien pintadas, entonces, ¿por qué las tenés vos ahí guardadas y tal? Y empezamos a ver como las historias de cada uno. Recuerdo que vos sugeriste que hiciéramos una colaboración y empezamos con ese tema de vamos a armar una primera exposición. Esa primera exposición, porque no sabíamos qué iba a pasar, le pusimos antes del fin, ¿te recordás? Uh-huh. Y fue muy interesante porque era como, bueno, tal vez todo se va a la mierda después de esto. Entonces vamos a ponerle esta exposición antes del final, ¿no? Yo no estaba como con muchas ganas de querer hacer la exposición. Dije, otra vez otro tema de arte. Ya había tenido algunos proyectos fracasados con ese mismo tema. Entonces estaba como muy renuente, pero me recuerdo que vos empujaste y empujaste y empujaste. Y fue así como de, mano, hagámosla. Incluso hicimos una colaboración de 3 piezas, creo que fue en esa ocasión. Y fue bastante interesante porque al final terminamos haciéndola. El primer día no llegó nadie, que yo recuerde. Ya como en la semana empezó a llegar gente. Para ponerlos un poco en contexto, en la casa había un espacio en la parte de arriba que otro amigo estaba rentando y la podíamos utilizar como una especie de galería o exposición. Entonces este amigo nos la prestó. Hicimos la exposición con otros 2 artistas más, un fotógrafo y un dibujante. La primera vez, pues, o sea, el primer día que abrimos nadie llegó. En la semana consecuente, pues, fue llegando gente con sus mascarillas y esto, pues, porque estábamos todavía... Invitamos amigos. Ajá, y no habían vacunas en ese entonces. En ese entonces llegaban con mascarilla. Bueno, importante hablar del lugar. Un lugar... ¿qué te diré? Terraza, paredes blancas, piso blanco, techo de lámina, aberturas a los lados, había mucha luz, era un espacio para ensayar danza, para lo que se pensó. Y pues curioso, podía ser una galería, podía ser un taller, un estudio. Pues lo prestamos, empezamos a subir cada fin de semana, que era cuando teníamos tiempo. Dentro de semana creo que cada quien hacía su trabajo. Por suerte teníamos trabajo. Sí, todos teníamos trabajo y era home office, afortunadamente. Ajá. ¿Verdad? Entonces, llegábamos fines de semana, comprábamos un vino, unos snacks, alguna hamburguesa o pizza o lo que sea. Y nos poníamos a platicar, a dibujar, platicar. Luego empezamos como a desarrollar esta colaboración. Tuvimos las pinturas, las presentamos en esta exposición. Siento que no fue que el hecho de que yo haya presionado, sino que yo estaba en el mood de hacer arte. Traía yo como una historia igual. Yo sí lo sentí como presión. Yo venía como con una historia que quería desarrollar. Cosas de la vida que quería plasmar en pintura, pero de otra manera. Llevaba como 6 meses pintando, llevaba 4 cuadros, una cosa así, la meta eran 10. Los llegué. Muy detallados y que mucha reflexión, pues por ahí íbamos en ese mood platicando con Carlos. Pensamos en esas 3 piezas, hablando de creencias, religión, política
Ujú. condensadas en 3 pinturas. Se hizo la exposición, no hubo gente los primeros días, llegaron amigos. Al final vendimos piezas. Sí, al final eso fue lo interesante. Cada quien vendió piezas. Yo vendí algunas que se fueron para Francia. Extrañamente, o sea, y me recuerdo de la experiencia de, primero decir, esto no va a funcionar. Y después, wow, se vendieron 3 piezas. Ahora, ¿cómo hago para mandarlas para Francia? Bueno, en realidad fueron 2 que se vendieron para acá y una que se vendió para acá y 2 que se fueron para Francia. Esto en total fueron 3. Y recuerdo haber estado buscando información de cómo embalar piezas y es una complejidad bastante grande. O sea, el hecho de cómo embalar una pieza desde el proceso de cómo enrollarla, porque era un canvas, era un óleo, hasta poder meterla en un tubo, sellarla y mandarla por cualquier tipo de sistema de mensajería, ¿no? Entonces, esta pieza, por cierto, pues, otro día les cuento más acerca de ese tema, pero básicamente se tardó un año en llegar hasta París por el tema de la pandemia. Entonces, también fue muy interesante el hecho de estar haciendo obras y estar haciendo exposiciones en medio de algo como una pandemia global, ¿no? Correcto. Yo, después de esta historia, yo me fui a vivir a Panajachel, a pasar otra historia, pero venía constantemente. Quedó la amistad, las pláticas de arte, un par de cafés, un par de tragos. Mm, y aquí estamos hoy, hablando de arte, con pinturas nuestras de fondo. Eh, Sí, Nada, nos la creímos. nos la creímos. Yo creo que eso también es algo que pasa, ¿no, Roy? De repente, cuando la gente empieza a hacer arte, como que no se lo cree. Entonces dice, no, voy a dejar de hacer esto porque no me está funcionando. Y muchas veces creo que también es pensar el arte desde una perspectiva en la cual tal vez a nivel monetario al inicio no te va a generar demasiado. Pero es satisfacción y recuerdo que vos dijiste una frase de que el arte era como el alimento del alma. No sé si vos la dijiste en En algún... algún Bueno, vos la momento sí. dijiste, pero no sé si es de alguien en específico. Sí, no me sé el nombre. Ok, Ujú. pero creo que es cierto. O sea, el arte es alimento para el alma. Las cosas que uno escribe, lo que uno pinta, lo que uno trata de plasmar y sacar hacia afuera también es una forma de lidiar con el caos del mundo de cierta manera, ¿no? ¿Vos qué pensás? Sí, es como tratar de condensar memorias, recuerdos, experiencias. Vos venís, tenés eso en la mente flotando, querés de repente ya sea sacarlo o solo extraer un poco esta idea o estas ideas que son una mezcla de cosas. Y pues tenés cierta habilidad que has desarrollado con el tiempo y pues vas sacando y de repente se combinan cosas. Es liberación, a veces es encarcelamiento. Ujú, Si llegas muy profundo pensando en arte, en la vida, en existencialismo, puedes llegar muy lejos, entonces ujú. es como el peligro del arte, cuando lo tomas real. Bueno, es Am, como esa frase de si ves demasiado tiempo al vacío, el vacío te regresa a la mirada, ¿no? sí, o como esta historia griega de el personaje que tiene alas o que puede volar, que se Ujú. construyó unas alas, llegó hasta el sol y se Y quemó. se quemó. Ok. Pues podría ser una metáfora para hablar de esto crudo del arte, pero pues también hay de todo, no solo ese tipo de pensamientos. Ujú. Registras algo bonito, algo triste, algo alegre, am, algo que valga la pena recordar, pues lo Ujú. vas plasmando a vos. ¿Y vos qué crees que vale la pena dentro de esta vida? ¿Qué dirías vos que vale la pena o qué cosas podrían valer la pena recordar? Algo que te traiga un nivel de conciencia mayor del que tenés. ¿Cómo qué? ¿Qué te podría llevar a ese nivel de conciencia en tu experiencia? Darte cuenta de que lo simple es especial.
Darte cuenta de que lo simple es especial. Eso es interesante porque yo lo relaciono pues con el libro de El Principito, ¿sabes? El tema de la rosa que en algún momento, antes de empezar a grabar esto, lo estábamos platicando. Para los que no han leído El Principito deberían de hacerlo. Es una historia que, si bien es un libro infantil, si uno lo lee ya de adulto, pues como que te da otra perspectiva de la vida, ¿no? Y pues en El Principito se habla mucho de la rosa, de cuidar a esta rosa y que cuando tú cuidas a la rosa, pues básicamente se vuelve algo tuyo, ¿no? Lo mismo pasa con el zorro, o sea, al momento de domesticar el zorro lo estás haciendo parte de tu vida y por eso es especial porque le estás Es dedicando tiempo, parte de tu historia, parte parte de de tu tu historia. memoria. Ajá. Entonces, vos venís y sacas eso. Ujú. Lo mostrás, lo exponés, lo exhibís, te mostrás, te exponés, te exhibís. Por ahí va. Y da miedo eso, ¿no? Sí, al inicio. Desde la perspectiva del artista, ¿vos qué crees? ¿Sí da miedo exponerse a la gente? ¿O a vos no te da miedo, por ejemplo? A mí me da mucho miedo exponerme a la gente y que, por ejemplo, lean mis libros o que vean mis pinturas, porque obviamente es algo muy personal. Pero ¿vos qué pensás acerca de eso? Sí, en su momento, al inicio de todo, sí. Te cuesta, te da miedo. La crítica de repente te trata de alejar un poco de mostrarte. Mm, Pero es que cualquier pensamiento es válido. La gente puede leerla según su estado de ánimo, su estado mental, qué es lo que está viviendo. Entonces, vos venís, mostrás, le va a pelar, le va a importar, se va a proyectar. Ujú. Em, si no lo haces, sos alguien como incógnito, ¿no? No te puedes mostrar como artista, te Es lo cierto. guardas para vos. Es que Que el artista busca mucha validación también, ¿no? De cierta exposición. manera. O sea, cuando Ujú. cuando alguien saca algo, un artista saca algo, de cierta manera busca la validación, pues, o sea, no la validación de una persona, sino del público en general, Y, que le aplaudan de cierta o el manera, rechazo, o el rechazo. porque el rechazo también te da cierto ruido. Pero eso también te serviría como una brújula, ¿no? Para decir, bueno, esto funciona, esto no funciona, aunque ahí te estarías condicionando a lo que el público quiere, de cierta manera. Eso, y de repente a veces hacer arte es como hacer algo que va en contra de lo convencional, de lo sistemático, de lo estructurado. Es que eso debería ser, o sea, el arte debería criticar las cosas que están establecidas y no puramente a nivel estético ser algo bonito, Es ¿no que el crees? arte puede ser muchas cosas. Bueno, eso es cierto, Ujú. pero ¿no crees que también debería ser una crítica? Sí, es parte de. ¿Cuál creerías que es como una de las funciones principales? Porque obviamente el arte tiene muchas funciones, ¿no? Ahorita que estábamos discutiendo acerca de, por ejemplo, estos libros de qué es el arte y esto de But Is It Art, hablan mucho acerca de la estética que prima sobre el fondo, ¿no? Entonces, en nuestra época actual es como que importara más la parte estética que la parte del fondo de la obra. ¿Vos qué pensás de eso? ¿El arte es más estética o es más fondo o es una combinación de ambos? Fíjate que siempre ha importado la estética, Ujú. mm, porque es más aceptado por la gente. Pero ves obras, ves expresiones, ves am, cosas que de repente no son estéticas de manera colectiva, como no están aceptadas como estéticas en el imaginario colectivo. Ujú. Entonces pasa que a veces estas cuestiones pues te traen sentimientos, te impactan, Ujú. te molestan, te incomodan, están provocando algo, para mí pueden ser arte. Ok. Por ejemplo, el arte contemporáneo, ¿va? O sea, el arte que es como más experimental de cierta manera, Me podría ser. gusta por el experimento mental que manejan, más no todas las obras, pues para mí pueden como pasar por arte. Ujú. Hay cosas que tienen un nivel de coco bonito que le tienes que poner mente. Ujú. Y otras que son demasiado simples. Vamos al tema del arte, lo simple, lo... Entonces, sí, creo que es también entender al artista, ver en qué posición está. Es como, quiere solo plata,
quiere mostrar algo, un pensamiento importante, o un pensamiento que creyó que es importante. Creo que va conectado de todo esto para, pues, que para mí sí tenga algo que decir, que valga como arte. Es que en ese sentido también es auténtico, ¿va? Porque era como platicábamos también de Andy Warhol. Él desde el principio quería, o sea, él quería dinero. O sea, él quería volverse rico, quería fama, quería fortuna. Y de cierta manera él fue auténtico en ese sentido. O sea, en ese sentido él fue muy auténtico y también por eso tuvo el éxito que tuvo. Aparte de que estaba en el país de las oportunidades, si lo querés ver así. Y tenía dinero. Y tenía dinero. Entonces, como que esa parte de serle fiel a uno mismo es algo que muchas veces... Creérsela. Ajá, creérsela es la parte... Si tuviéramos que resumir parte de lo que hemos platicado es el creérsela, es lo que muchas personas no hacen y que nosotros, bueno, yo en lo personal en algún momento no hice. O sea, no creer que lo que yo estaba haciendo tenía un valor más allá del valor monetario, sino del valor que la gente le podía dar porque les provocaba algún tipo de sentimiento, ¿va? Okay. Entonces es algo importante. Ajá. Ponerle mi caso, siempre fue desde güiro, como muy en mi mente, muy imaginar cosas, tenía como muy desarrollada esa parte. Se me cruzó como el dibujo, un tío familiar pintaba cosas en las paredes, muy elaboradas, muy bien hechas. De pequeño entonces me ponía a practicar y copiar eso. Desarrollé la habilidad porque me sentía bien haciéndolo. Durante mucho tiempo la oculté, no quería que la gente notara que yo hacía esto, no sé por qué. Para no llamar la atención, para pasar de incógnito, eso era lo que a mí me gustaba. Al tiempo, pues empecé a hacerlo otra vez, a vender dibujos para traídas de cuates y que la gran, no me gustaba de repente que no apareciera mi nombre, entonces empecé a poner mi nombre en mis obras para que la banda no se aprovechara la situación. Siempre me gustó esto. El reconocimiento del trabajo, eso es lo que me gustó. Por eso empecé a poner mi nombre y firma a lo que hacía. Durante mi evolución, pues yo no estudié arte tal cual, estudié arquitectura y antes ya dibujaba. Varios cursos de arquitectura de medios de expresión y expresión gráfica me ayudaron a perfeccionar, y paralelo yo venía pintando retratos, experimentando cosas, materiales. Tomé algunas clases con pintores naif, pero algo que me conectó mucho es entender, que me conectó al arte, es entender que la gente puede verse en una obra o reflexionar sobre su vida. Porque me pasó, había hecho una pintura, alguien se paró enfrente, no la entendía, se quedó pensando, volví y pues me dio su reflexión y fue como wow, muy fuerte. Cosas fuertes de la vida le habían pasado a esta persona y que las haya pensado mientras estaba como viendo mi obra, y pues esa persona no sabía mucho de arte. Fue como impactante para mí. Luego en arquitectura, las clases de media expresión, las fui llevando. Historia, hice match con historia del arte y la arquitectura. Muy bien, absorbí mucho de todo esto y vi que en otras latitudes el arte tenía un valor como muy importante. Entonces como que lo empecé a interiorizar. De repente empecé a hacer obra, más obra, más obra, más obra. Sin querer mostrar, acumulé un montón. Al tiempo se armaron exposiciones y pues por ahí me fui involucrando. Eso es lo que puedo decir, que es parte de mi camino. Fíjate que algo interesante que acabas de decir es que la gente se puede proyectar en las obras, ¿no? Y eso es un valor muy importante que el arte puede llegar a dar, porque es la subjetividad, ¿va? O sea, es como vos dejas algo en la obra que la gente tiende a interpretar a su propia manera. Y yo creo que desde ese punto de vista, pues a mi parecer, y desde mi punto de vista y mi opinión, eso hace una buena obra de arte. El hecho de que la gente o que vos te puedas proyectar en una obra de arte ya le da un valor. Tal vez no sea la mejor obra del mundo, pero le da la categoría, o de cierta manera le da esa propiedad de ser una obra de arte exitosa, porque la gente pudo proyectarse y pudo verse reflejado en esa pintura o en ese texto.
Te comentaba también antes de empezar que últimamente he estado publicando varios de mis poemas del libro que les mencioné al inicio de este programa. Y pues personas, una o dos, también no han sido tantas personas, pero una o dos personas me han dicho, oye, que está interesante lo que estás escribiendo, a mí me tocó esto y tal. Entonces, el ver que la gente se puede proyectar en esas pequeñas letras, en esos pequeños dos líneas de texto, me parece muy particular, porque también te vas dando cuenta de que pues, no sos el único que se siente de esa manera. Entonces, se vuelve un lenguaje de alguna manera universal, el cual pues lo podés dar a la gente y eso también te nutre de cierta manera. ¿Vos qué pensás? Sí, tenía algo más que comentar que en algún momento me impactó Ujú. en mi transición de ser dibujante, lápiz, copiar cosas, figuras populares. Siempre hacía esto. No eran como súper perfectos, pero ya iban en algo. Hasta que pues, yo tuve una operación que parte funcional también fue de repente estética. Entonces yo estaba pensando mucho en la estética. Eh, Mientras pasaba esto, se me cruzó un libro mm, por internet. Ujú. Apareció el retrato de Dorian Gray. Ok. Mm, Mientras yo estaba en recuperación, estaba leyendo el retrato de Dorian Gray. Mm, Terminando el libro fue como, wow, está intensa la historia. Habla Ujú. de artistas, habla de retratos, lo que yo estaba haciendo en ese momento, casualmente. Fue como, ok, ya no quiero pintar figuras populares ni dibujar figuras populares, sino que quiero conocer a la gente. Quiero Ujú. entender qué es lo que pasa por su cabeza para representar su forma posteriormente y de repente como mezclar un poco lo figurativo con lo mental. Entonces empecé como a hacer los retratos y como ponerles líneas, ondas, fondos. Entonces estaba de alguna manera queriendo representar su alma. Entonces yo tengo como dos líneas de arte. Tengo arte figurativo, retratos, Ujú. y arte, podría llamarle abstracto, semi abstracto, por ahí, porque utilizo, de hecho esta es una pintura. Tengo como ciertas cosas que van muy abstractas y otras que son figurativas. Entonces hago una especie de mix como Como una figuración abstracta, por decirlo así. algo así podría llamarse. Entonces vos venís y como querés contar una historia, querés congelar un momento. No como la fotografía, no como una mancha abstracta, sino que pues una transición o una mezcla de, entonces más o menos es como yo trabajo. Sí, porque al final también el cómo uno da las pinceladas, que es algo que no se puede lograr en una fotografía. Una fotografía captura un momento de una forma diferente. En una pintura da el chance de experimentar con la forma en la cual uno hace el trazo, en la forma en la cual uno presiona la pintura contra el canvas. Entonces esa manera de cómo acariciar el canvas también tiene cierta intencionalidad que no se puede lograr en la fotografía de esa manera. Ponerle, yo nunca le había puesto tanto coco a eso, sino como a la, de repente, precisión de líneas, Ujú. am, a lo definido, pero pues también está esta otra parte que vos mencionás, que es la intencionalidad, como la fuerza, la energía. Ujú. Todo eso es una cosa que apenas acabo de empezar a explorar. Y pues funciona. Puedes como tomarlo, usarlo y sacar algo diferente. Sí, muy peculiar, muy particular. Es un tema que daría para hablar bastante también. Pero bueno, vamos a concluir este podcast por acá. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y los que se quedaron hasta el final. Les queremos agradecer y próximamente pues estaremos sacando el episodio número 2. No sé si quieres agregar algo final, Roger. No, si pueden ver arte, háganlo, véanlo con un poco más de cabeza. A veces sirve como ejercicio, am, que pues te trae información para aplicar de repente en tu vida, en tu trabajo. Eso es lo que puedo decir, un poco más de arte, salud.
Ok, saludos a todos y síganos en nuestras redes sociales que las vamos a dejar también aquí abajo en el link en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Esto no es arte. Esto no es arte.